Muy buenos días, el tema de hoy es ¿qué estamos declarando? Vamos al libro de Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué estamos declarando? Tremendo como el Señor nos habla acá en la palabra, como Él declara la palabra. Porque así son los pensamientos del Señor. Porque dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Hay personas que dicen, es que Dios me habló, Dios me dijo. Pero cuando no lo corroboramos con la palabra, como hablaba yo en un devocional que hablaba que hay tres espíritus. El espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Los espíritus deben ser probados. ¿Y cómo los probamos? Si dudamos en algo que Dios nos haya dicho, o creemos que Dios nos habló, o como que son mis pensamientos, son los pensamientos del enemigo, debemos filtrarlos a través de la palabra. ¿Cómo los podemos filtrar? Pedirle al Señor, si esto es tuyo, háblame, Señor. Dame una palabra. Háblame, Señor, y enséñame cuál sería la palabra. Pero para eso es importante en la cual usted y yo tengamos hábitos espirituales con la palabra. Meditación y estudio de la palabra a diario. Si usted y yo estamos conectados con la palabra a diario, le aseguro que es un pensamiento, viene a usted. Y si usted lo filtra con la palabra y Dios le da una palabra, viene del Señor. De resto, es un pensamiento que puede ser suyo o puede ser del enemigo. Pero cuando lo filtramos y lo miramos a la luz de la palabra, hay paz, hay seguridad. Hay confianza, porque estamos declarando lo que el Señor habla a través de la palabra. Por eso cuando miramos que el Señor nos ha dado promesas, ya sea en una visión, en un sueño, en un encuentro, en una reunión de la iglesia, en una administración, en un ayuno, en una velada, Dios dio una palabra, empezamos a proclamar y a declarar esta palabra y declarar la palabra a diario para que el Señor sea revelándonos cuál es el propósito de esa promesa, esa palabra, y que nos dé el tiempo del cumplimiento de esa promesa. Pero es cuando esa palabra entra al corazón y cuando se hace viva y eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones, podemos estarla declarando a diario y hay esa convicción, esa determinación que usted habla esa palabra con fe, con esa gracia, ese favor del Espíritu de Dios obrando a través de nuestras vidas, porque dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Esos caminos que a veces pensamos que el Señor está en esos caminos, a veces tomamos caminos y le decimos, Señor, que seas tú llevándome en este camino. Cuando le decimos al Señor, si este es tu camino, apareja todo, si no, Señor, desbarata todo si no es tu camino. Pero tomamos caminos que nos parecen derechos, dice la palabra. En el libro de Proverbios dice que tomamos caminos que nos parecen bien al hombre, pero dice que sus caminos son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque los caminos no los colocamos delante del Señor. Si es tu voluntad es que este camino que yo tome o que lo vaya a coger es tuyo, apareja todo, si no desbarata todo. Pero hay personas que le piden eso al Señor, el Señor desbarata ese camino y se meten por atajos. Y creemos que ese atajo ahí Dios nos va a respaldar. Ahí no nos va a respaldar. Porque dice mis pensamientos que vuestros pensamientos. Dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Nos da un ejemplo el Señor acá en la palabra de qué es lo que hace la palabra del Señor. Y Él da ese ejemplo que como cae la lluvia del cielo, dice que la lluvia no vuelve al cielo nuevamente a las nubes sin haber cumplido el propósito por el cual fue enviada esa lluvia. Dice que hace germinar la tierra, que hace producir la tierra y que ahí sí la lluvia nuevamente vuelve a las nubes. Así es la palabra de Dios. Él no cae a tierra ni vuelve a él vacía. Cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Ya que dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay palabras que a veces creemos que el Señor nos ha dado, pero ¿por qué no se han cumplido esas palabras, esas promesas? Porque hay veces que nosotros primeramente hay incredulidad, hay duda, hay incertidumbre. Otras que a veces la palabra no viene del Señor, sino viene de nuestras emociones. Como hay predicadores que dicen que desatan una palabra y esta palabra ¿para quién es? ¿Quién la toma? ¿Quién la toma? Pero si el Espíritu de Dios no le habló, si el Espíritu de Dios no le dijo que esta palabra es para usted, a veces nos aferramos a palabras o promesas que no vienen de Dios, no vienen del Espíritu de Dios para nuestras vidas, que el Señor no nos ha dicho, sí, esta palabra es para ti, yo te la voy a cumplir, te la voy a dar, porque tiene que haber esa paz, esa seguridad, esa confianza en el Señor, que esa palabra viene directamente de Él.
Y es porque hay veces nosotros tomamos palabras que no son del Señor, que no vienen del Señor y creemos que el Señor nos habló. Ya que es importante que podamos reconocer la urgencia, reconocer la palabra de Dios a profundidad. Por eso es que yo siempre hablo de meditar y estudiar en la palabra. Es necesario que podamos escudriñar la palabra de Dios a diario y reconocer qué es lo que el Señor nos está hablando. ¿Será el Señor el que nos habla? ¿Será el enemigo? ¿O será nuestro espíritu quien nos está hablando? El utilizar la palabra de Dios producirá en usted y en mí un cumplimiento en la promesa. El utilizar la palabra de que Dios nos habló atribuirá a cada uno de nosotros un beneficio, una bendición, una seguridad, una confianza, ya que las oraciones pueden ser contestadas por Dios siempre y cuando recibamos respuesta a nuestra oración, y es orando conforme a la palabra hablada por Dios a nuestras vidas. Por eso es importante que usted y yo entremos a meditar en la palabra, que usted y yo tengamos ese hábito de la lectura, leer la palabra a diario, pero leámosla en orden, no la leamos por leerla, por salir del paso, no. Leamos un libro completo, un libro de la Biblia, ya sea que leamos el libro de Juan, el libro de Mateo, el libro del libro de Lucas, el libro de Marcos, o el libro de Romanos, o el libro de Efesios. Leamos completo los libros, no lo leamos por saltearnos. Voy a leer un versículo, voy a leer un capítulo y yo sé que Dios me va a hablar a mí. No, tenemos que tener un orden para leer la palabra, que a medida que usted y yo tengamos ese orden para leer la palabra, así mismo el Señor nos va a hablar. Y por eso es que el tema hoy es: ¿qué estamos declarando? ¿Será que estamos declarando la palabra del Señor, o estamos declarando nuestras emociones o nuestras frustraciones, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros temores? ¿Qué estamos declarando a diario? Ya que el Señor quiere que usted y yo lo comprendamos y lo entendamos para poder conocer y entender lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, y es poder confesar y declarar la palabra de Dios, que Él quiere que usted y yo la declaremos a diario. Pero una pregunta: ¿qué le ha hablado el Señor respecto a la palabra? ¿Cuál es la palabra que tiene como palabra rema para su vida? ¿Qué palabra le habló el Señor? Debemos reconocer que estamos con el poder y la autoridad que Dios nos otorga al hablar su palabra, sobre todo creyendo que recibiremos lo que estamos orando, porque hay momentos en los cuales no recibiremos lo que estamos orando, y es precisamente porque a veces oramos pero no creyendo, y creemos que esa palabra se cumplirá, pero aún así sin creer lo que el Señor está obrando o actuando a través de nuestras vidas. Es importante que usted y yo entremos primeramente a mirar qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, así como lo dice en Marcos 11:24, que ahí la palabra de Dios nos dice a usted y a mí: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creéis que lo recibiréis y os vendrá. Hay veces oramos con una palabra, pero oramos con duda, con incertidumbre, con incredulidad, y no lo recibiremos. Pero es que Dios me dio esta palabra, Dios me habló a través de esta palabra, Dios va a cumplir esta palabra, pero no oramos creyendo. Entonces, ¿cómo lo podemos recibir? Ya que recibiremos lo que creemos y lo que pedimos. No podemos culpar a Dios por nuestro fracaso de no recibir lo que pedimos, ya que la razón de no recibirlo es que no hemos creído en lo que Dios ha declarado, y lo recibiremos si usted y yo lo creemos y lo confesamos, ya que es importante que podamos apropiarnos de las promesas, la palabra o declaración que Dios haya realizado a nuestro favor. Recordemos que no retornará a Él vacía, sino cumplirá su propósito. Es reconocer que solo nosotros está que podamos detener la manifestación de nuestra petición, en lo que creemos o no creemos. El hecho de que no haya llegado no representa que Dios no lo haya contestado, ya que la promesa ha sido desatada y concluida a nuestras vidas, pero en usted y en mí está en confesarlo, pero está también en creer lo que el Señor quiere hacer y quiere obrar a través de nuestras vidas, y es también poder tener esa confianza, esa seguridad en que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero como dice la palabra en Gálatas 4:4, dice que pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mira lo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es importante tener en cuenta cuál es el tiempo para el cumplimiento de esa promesa. Pero si usted y yo somos perseverantes en la oración, el Señor nos mostrará cuándo es el tiempo para el cumplimiento de la promesa, ya que cuando miramos en los grandes profetas, cómo el Señor hablaba con claridad y convicción, y le decía para tal fecha, así como Dios le habló a Ezequías cuando él iba a morir, y Dios mandó al profeta Isaías que le decía: alista tu casa porque hoy partirás. Pero como este hombre le clama y le pide al Señor que no lo permita que él muriera, y como el Señor envía nuevamente al profeta, a Isaías, y le dice a la palabra que Dios le había dicho: 15 años más de vida te dará el Señor. O sea, dio un tiempo, dio una fecha.
El Señor también da fechas, el Señor también es de fechas, el Señor también es de cumplimiento en sus tiempos, pero hay veces no creemos que el Señor lo cumpla porque es que yo quiero que lo cumpla cuando yo digo. O le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo estemos declarando la palabra y la promesa de Dios en Cristo Jesús